Estaba comprometida con el príncipe Kyle incluso antes de que nos fuéramos, gracias a un pacto entre ambas familias. Sin embargo, ese compromiso se rompió abruptamente en medio de una lujosa fiesta, cuando Kyle canceló la boda porque decía estar harto de mí, y ahora quería estar con la pequeña Terenetza. Me horroricé ante esta traición, mientras los invitados de la fiesta vitoreaban a Kyle y Terenetza, cuando ella anunció que se casaría con él. No podía entender por qué todos podían animar a un matón que acababa de desechar a su prometida. Pero pronto descubrí la razón. Kyle elogió a Terenetza como una mujer buena e inteligente, mientras que yo era solo una insensible. Ella dijo que tener que fingir estar feliz con mi compromiso durante los últimos 17 años había sido la mayor molestia de su vida, y que estaba realmente feliz de que finalmente se liberara de mí. Pero yo no era alguien que se rindiera fácilmente. Le recordé a Kyle que este compromiso fue arreglado por nuestros padres y que ella no podía cancelarlo por sí sola. Kyle respondió que podía cancelar la boda sin la aprobación de nadie, porque yo era una pequeña criminal que había estado acosando a Terenetza por celos. Terenetza comenzó a hacerse la víctima cuando Kyle contó cómo la había acosado en el recinto de la academia. Yo lo llamé mentira, porque era la primera vez que veía a Terenetza en persona. Asistíamos a clases diferentes. Sin embargo, Kyle, que de por sí no era muy inteligente, perdió toda la razón después de enamorarse de Terenetza. Ella pensó que estaba tratando de desacreditar su recién formado compromiso al señalar que yo asistía a clases avanzadas mientras Terenetza solo asistía a clases regulares. Ella dijo que Terenetza le había contado todas las veces que la había acosado, incluido meterla en el baño y empujarla por las escaleras. Ella me llamó una villana malvada, y decidí que ya había tenido suficiente de esta niña. Le dije a Kyle que ya no me importaban esas acusaciones y que también aceptaría la cancelación de este compromiso. Sin embargo, le pedí a Kyle una última cosa antes de que termináramos nuestra relación para siempre. El príncipe no quería concederme ni siquiera eso. Pero Terenetza, segura de su victoria, le dijo a él que escuchara a esta pobre mujer para que no tuviera remordimientos. Kyle comenzó a elogiar su bondad, luego me preguntó qué quería. Caminé lentamente hacia ellos y apreté los puños diciéndole a Kyle que mi último deseo era escupirle en la cara. Kyle se sintió mal por mis palabras y me preguntó si había perdido la cabeza. Pero en lugar de responderle, le di un puñetazo directo en la cara a Terenetza, con una pose tan elegante que hasta Muhammad Ali habría sentido con admiración. Sin embargo, detrás de este único puñetazo, hay toda una historia larga. Y sea buena o mala, tendremos que sentarnos a ver hasta el final, para conocer el resultado. Desde que era niño, me encantaba golpear gente, y cada semana le daba a algún desafortunado mi puñetazo. Mi hermano, Leonardo, siempre me reprendía por mi tendencia violenta. Pero le dije que hacía esto por un propósito superior. Aunque Leonardo sabía que esta vez había salvado a un plebeyo de un noble codicioso, todavía no podía olvidar mi aspecto cubierto de sangre. Me dijo que pronto me uniría a la sociedad de nobles en una fiesta, y que debería dejar de golpear gente y comportarme como un caballero. Resultó ser el mayor desafío para mí, cuando conocí a un tal Kyle a quien no podía soportar por primera vez en esa fiesta. Me dijo que a partir de ese día sería su sirviente. Y tuve que usar toda mi fuerza de voluntad para reprimir mi deseo de golpearle, porque sabía que él era el príncipe de este país, así como mi futuro esposo. Eso fue solo el comienzo de mis sufrimientos, cuando Kyle continuó acosándome y gastándome bromas, mientras mis manos estaban atadas por la situación familiar. Ni siquiera mi padre podía ayudar, porque nos enfrentábamos al príncipe. Por eso, tuve que soportar el abuso durante muchos años. Finalmente, cumplí 15 años e ingresé a la Academia Nacional con la puntuación más alta, ganando rápidamente muchos admiradores. Desafortunadamente, Kyle también estaba allí, y declaró públicamente que yo serviría a Kyle como un esclavo incluso dentro de la academia. Sin embargo, en este punto, me había vuelto inmune a sus bromas y amenazas, por lo que mantuve una cara fría al tratar con él. Unos días después, Kyle irrumpió en mi clase de muy mal humor y comenzó a regañarme, diciéndome que fuera a comprarle el almuerzo. Me disculpé y le dije que lo haría de inmediato. Pero ese miserable todavía no estaba satisfecho, y me llevó para castigarme, y al mismo tiempo dejó a sus secuaces vigilando a otras chicas para que no se quejaran con los profesores. Pronto supe que Kyle estaba enojado por haber sido degradado a una clase inferior por malas calificaciones. Y quiso descargar su ira atacándome. Decidió cortarme el pelo y llevarlo de vuelta a clase como trofeo. E incluso con mi gran paciencia, eso ya había ido demasiado lejos. Le dije que se detuviera, o se lo diría a su familia. Pero Kyle insultó a mi padre, llamándolo solo un perro guardián de la realeza. Estaba a punto de darle un golpe en la nuca con la oscuridad. Pero afortunadamente, el príncipe heredero Julius estaba cerca y de inmediato intervino para detener la discusión. Kyle no pudo hacer nada frente a su hermano y se fue después de ser amonestado por él.
Sabía que volvería para molestarme de nuevo, pero aún así agradecí a Julius por haberme salvado. Él respondió que solo estaba salvando a su hermano, antes de ponerme a la tarea, y empecé a respetarlo por su buen carácter. Sabía que el príncipe heredero Julius era el principal candidato para el próximo trono. Pero los nobles corruptos le temen y están apoyando a Kyle para salvar sus propios asientos. Sin embargo, el respeto que sentía por el príncipe heredero pronto se convirtió en envidia, cuando descubrí que Julius había obtenido la puntuación perfecta en todos los exámenes, terminando mi racha de ser el primero. Pensé que Julius debía ser realmente excepcional y diligente, pero cuando se acercó y me dijo lo fácil que fue obtener la puntuación máxima, me enfurecí. Lo tomé como una burla personal y estudié muy duro para vencerlo la próxima vez. Pero luego se corrió la voz de que Julius había perdido a propósito porque quería hacerme feliz. Esto me decepcionó aún más, y decidí ignorarlo por completo. Pero Julius seguía molestándome. Incluso me seguía después de la escuela, preguntándome qué pasaba entre Kyle y yo. Y de repente me di cuenta de que Kyle no tenía intención de molestarme últimamente. A pesar de la paliza que recibió ese día, me di cuenta de que Julius me seguía para mantener a Kyle alejado, y casi empecé a mirarlo con una luz más favorable. Luego, Julius de repente comenzó a cortejarme, y probablemente me habría enamorado si no me hubiera llamado una criatura fascinante. Me sorprendió su comentario, pero resultó que Julius no estaba mintiendo, realmente pensó que yo era una criatura fascinante digna de estudio, e incluso tomó notas sobre mí. Fue entonces cuando empecé a odiar a Julius y deseé poder golpear a ambos, él y Kyle, algún día. Volviendo al presente, todos mis músculos tensos finalmente encontraron una salida en la forma del rostro de Terenetza. Con una sola patada, lo envié volando y de un solo golpe derribé a 2 gordos más. Kyle se horrorizó y me preguntó qué estaba haciendo. Le respondí con frialdad que me habían molestado sus palabras venenosas y que Terenetza pagaría por ello. Luego, caminé hacia la multitud de nobles que estaban de pie, siendo plenamente consciente de que cada uno de ellos era un bastardo corrupto. Me enfurecí con ellos porque se regocijaron cuando Kyle canceló la boda, así que me puse los guantes de boxeo que siempre llevo conmigo por si acaso. Los nobles entraron en pánico y llamaron a la guardia, pero rápidamente usé magia para hacerlos dormir antes de noquear a cada noble uno por uno. Los nobles comenzaron a suplicar a cualquiera que los salvara, incluso ofreciendo intercambiar su servidumbre, aunque vender esclavos es ilegal en el país. Me di cuenta de que estos tipos eran basura que no podía reciclar, y no cargaría ninguna carga en mi conciencia si los dejaba inconscientes a todos. Así que activé mi magia temporal especial para acelerar el ritmo y comencé el barrido con golpes clasificados C para todos. En poco tiempo, todos los nobles yacían tirados en el suelo. Kyle fue el último en pie, y se orinó encima al ver mi verdadera forma. Le dije que ahora era su turno, y justo cuando me preparaba para golpear, mi hermano Leonardo llegó para detenerme. Sin embargo, era demasiado tarde, y golpeé a Kyle contra la pared. Me sentí increíble. Mientras Leonardo se horrorizaba al ver a los nobles tirados en el suelo, Julius parecía bastante divertido. Casi me dejé tentar a darle una bofetada, pero decidí no ir demasiado lejos por ahora. Fui a saludar a Julius y Leonardo, y me preguntaron la razón de mi ataque violento. Al principio, HABLE con acento agudo como un robot, diciendo que habían cometido crímenes imperdonables y que se habían jactado. Así que los castigué en el acto. Pero cuando Julius me pidió que le diera los detalles exactos, respondí que me habían enfurecido, así que los derribé. Leonardo sufrió un ataque al corazón al escuchar esto, pero Julius comenzó a reír, diciendo que ojalá alguien hubiera inventado la cámara, para poder ver cómo derribé a todos los nobles. Dijo que debía esperar a que llegara para comenzar la batalla, pero le dije que era una petición ridícula. Mientras tanto, mi hermano empezó a entrar en pánico al pensar en las consecuencias, pero Julius lo tranquilizó, diciendo que se encargaría de todo aquí. De repente me sentí mareada y me caí al suelo. Julius me atrapó la cabeza justo antes de que tocara el suelo. Me desperté 3 días después, escuchando un tintineo en mi cabeza. A medida que recuperaba la conciencia, me di cuenta de que había usado demasiado el poder que Krenoa, el dios del tiempo, me había otorgado. Sin embargo, tan pronto como abrí los ojos, vi a una sirvienta encima de mí, apuntándome con un cuchillo. Pregunté con calma a la sirvienta, ¿quién eres? Pero ella gritó que muriera y trató de apuñalarme. Sin embargo, ella no pudo igualar mi velocidad de reacción, y fue arrojada contra la pared al instante. Leonardo entró al escuchar el gran ruido proveniente de la habitación de su hermana, y se horrorizó al ver que lo primero que hice al despertar fue golpear a alguien. De todos modos, me dijo que cuánto se había preocupado por mí, y luego Julius entró a la habitación después de que me di una buena ducha. Julius informó que mi compromiso con Kyle había sido oficialmente cancelado con el permiso de ambas familias. Kyle fue despojado de su derecho a la sucesión al trono por encubrir a los nobles implicados en el tráfico de esclavos.
y todos los nobles en la fiesta también fueron arrestados. Me alegré al escuchar eso y le pregunté a Julius si sería castigada. Dijo que yo era demasiado importante para la familia real como para ser castigada, pero hasta que este asunto se calme, tendré problemas para encontrar un hombre dispuesto a casarse conmigo. Sin embargo, él también tenía buenas noticias para mí. Julius me dijo que mis acciones recientes se habían convertido en un tema de conversación en todo el reino, y que la gente hablaba de mí como si fuera Batman. Me llamaron la Dama de Sangre que había enviado a un grupo de nobles malvados a la cárcel con solo un puñetazo, y yo era como una heroína para todos ellos. Leo se derrumbó al escuchar otro apodo aterrador de su hermana. Pero Julius le dijo que había cosas más importantes que resolver primero. Entre los nobles arrestados había muchos nombres destacados que ocupaban puestos en el gobierno. Pero su mayor desafío era el primer ministro, el mayor partidario de Kyle. Julius dijo que el rey también sospechaba de la corrupción en el campo de Kyle. Por ello, estableció una organización llamada CIO2 para investigar, y Leo es el líder actual. Luego, convocó a uno de sus espías, quien fue el primero en infiltrarse en el campo de Kyle y traer información valiosa. Dicho espía resultó ser Sigurd, un secuaz de Kyle. Él se disculpó de inmediato conmigo por haberme tratado rudamente durante todo este tiempo. Le respondí que merecía un Oscar por su gran actuación, y Sigurd se preocupó aún más cuando dije eso. Julius me permitió golpearlo si quería pasar por alto todo, y lo acepté. Sin embargo, solo le di una palmada suave en la mejilla porque él también me había salvado muchas veces mientras trabajaba para Kyle. Después de eso, pedí permiso para irme, dándome cuenta de que finalmente era libre de hacer lo que quisiera sin estar más atada a Kyle. Lo primero en mi lista era interrogar a la doncella que había intentado asesinarme. Por la mañana, llegué al almacén donde la doncella Nanaka estaba atrapada, pero la encontré sin ropa. De repente, un gato salvaje me atacó, pero lo derribé y me di cuenta de que la doncella era en realidad un hombre lobo. Le pedí a Nanaka que volviera a su forma humana para que pudiéramos hablar, y resultó que la doncella era en realidad un chico. Estaba decidido a matarme a toda costa. Y me di cuenta de que era por el símbolo de la esclavitud en su pecho, lo que lo obligaba a obedecer cualquier orden de su amo. Le pregunté a Nanaka si estaba dispuesto a contarme todo sobre su amo si podía liberarlo, y me dijo que lo intentara. Lo tomé como un sí, e inmediatamente lo derribé antes de usar mi poder para revertir el tiempo en su símbolo de esclavitud. En este mundo, todas las personas nacen bendecidas por una deidad todopoderosa. Pero la mayoría de la gente nunca se da cuenta de qué deidad los ha bendecido. Aquellos que se dan cuenta de esto pueden usar el poder que les otorga la deidad. Y yo fui bendecido por Krenoa, la deidad del tiempo, por eso la familia real me valora tanto. Usé el poder de Krenoa para restaurar el cuerpo de Nanaka, a su estado anterior a ser esclavizado. Pero eso me agotó. Aún así, el chico cumplió su promesa, y me dijo que quien lo envió aquí fue el primer ministro Godwyn. El hijo de Godwyn estaba entre mis víctimas en la fiesta, y le ordenó a Nanaka que me matara. Pero Nanaka había sido enviado aquí hace mucho tiempo para espiar a mi familia. Nanaka me dijo que Godwyn es un individuo despiadado, que envía espías a todas las familias nobles para descubrir sus secretos, y luego les ofrece dinero para entrar en un pacto de esclavitud para que se hundan más en su trampa. Bueno, eso es suficiente, y estoy listo para ir a la mansión de Godwyn para darle una paliza. Nanaka me dijo que me detuviera porque Godwyn siempre está rodeado de guardias, pero eso no me detendrá. Por lo tanto, el sirviente que escapó me dijo que encontraría una mejor oportunidad para derrotarlo cuando asistamos a una subasta de esclavos en medio mes. Aún no sabía la ubicación de la subasta, pero me prometió que podría contactar al traficante de esclavos porque estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para vengarse del idiota que lo esclavizó a él y a muchas otras personas de su especie. Me alegré de recibir su ayuda y lo llevé conmigo, sin saber que Julius había escuchado todo mi plan. Al día siguiente, Nanaka y yo llegamos al gueto para encontrar al traficante de esclavos, y le hable, con acento agudo de un trozo de mitil, que compré a un niño por una moneda de oro. Nanaka me dijo que me habían engañado pero no le creí. Luego, me volví hacia Julius que nos había acompañado sin ser invitado. Al principio, dijo que quería aprender más sobre su gente, porque eso le ayudaría a ser un mejor rey. Pero cuando lo interrogué, admitió que había escuchado nuestra conversación, y se dio cuenta de que no podía perderse esta divertida oportunidad de ver a algunos tipos noqueados. En ese momento, apareció una multitud de matones, y me emocioné porque tenía a quien golpear. Sin embargo, Nanaka me dijo que contuviera mi temperamento belicoso porque podía hablar para resolverlo. Se acercó a la multitud de matones, y se ofreció a pagarles si lo llevaban a ver a un traficante de esclavos llamado Yank, pero se negaron a hacer negocios con personas tan débiles como nosotros. Hablaron sobre cómo un niño le había dicho que una rica tonta le había comprado una piedra por una moneda de oro, y decidieron aprovechar eso. También golpearon al niño y le robaron su moneda de oro en el camino.
para demostrar que los fuertes se aprovechan de los débiles. Escuchar eso me enfureció, así que decidí que estos tipos merecían ser golpeados y aumenté mi poder antes de usar mi poder para acelerar. Rápidamente derribé a 3 de los matones, y luego intimidé a los 2 restantes, quienes se dieron cuenta de que se enfrentaban a una feroz reina guerrera. De todos modos, derribé a la matona tuerta, y luego me volví hacia el último matón, que había dicho que los fuertes se aprovechan de los débiles. Le dije que según su lógica, podía hacerle lo que quisiera, y él rogó piedad, prometiendo devolverle el dinero al niño. Le dije que podía hacerlo después de ser golpeado, pero el matón inmediatamente usó el paradero del traficante de esclavos como moneda de cambio. Sin embargo, él tontamente reveló el paradero de inmediato, y le agradecí antes de derribarlo. Luego, me volví para mirar a Julius, que aplaudía con admiración, y le pregunté qué hizo mientras yo peleaba. Me preguntó si debía intervenir, y yo inmediatamente le dije que no. Entonces, Julius decidió hablar él mismo con el traficante de esclavos Yank, por temor a que él pudiera reconocer a Nanaka, o que yo pudiera noquearlo antes de obtener información. Logró hacerlo en unos minutos amenazando y coaccionándolo, y descubrió la ubicación de la próxima subasta de esclavos. De camino de regreso llamé a Julius un posible estafador, y él respondió que eso era mejor que ser un demente violento. Nanaka se preguntó si este era el tipo de destino irónico del que había oído hablar mucho. Pero de repente Julius y yo estuvimos de acuerdo cuando le preguntamos sobre la idea de infiltrarse en la subasta. No mucho después, fui a visitar a un noble llamado Zan, que resultó ser el traficante de esclavos que Yank nos había indicado. Zan estaba encantado de ver un nuevo cliente ante él. Pero aún así me dijo que un mercenario no debería hablar con un patán como Yank solo para conseguir información, mientras que yo podría preguntar a cualquier noble que conociera sobre su paradero. Dije que eso ya no importaba, y luego le pregunté a Zan sobre su relación con Yank. Zan dijo que no tenía ninguna relación comercial y que solo contrataba a Yank para que le trajera cualquier esclavo potencial que apareciera en el distrito del mercado negro. Le pregunté a qué se refería y me respondió que sirenas, súcubos, sirvientes y otras razas de valor. Y entonces señaló a Nanaka, diciendo que ese sirviente también era un tesoro de gran valor. Cuando Nanaka se puso nerviosa al escuchar esto, le pregunté a Zan cómo sabía que mi sirviente era un sirviente y me respondió que tenía suficiente experiencia en este campo. Empezó a reírse a carcajadas, y yo casi me quedé sin habla para darle una paliza allí mismo. Pero Nanaka me detuvo, diciendo que teníamos que seguir el plan. De todos modos, una vez que ese enfermo mental dejó de reírse, me preguntó qué tipo de esclavo quería. Le dije que había oído que pronto se celebraría una subasta de esclavos en la capital, y que quería asistir. Zan se puso serio al escuchar eso y dijo que para participar en la subasta, necesitaba ser verificado. Para hacer eso, necesitaba revelar mi identidad a los demás en el círculo de subastas y comprar o vender al menos 6 esclavos. Le ofrecí cualquier cantidad de dinero que quisiera, pero Zan respondió que el problema no era el dinero. En cambio dijo que si podía entregarle al sirviente que tenía, me llevaría a la subasta como hija de un pariente lejano. Realmente me enfurecí al escuchar esto, pero logré controlar mi ira y sonreí cortésmente, diciendo que si eso era todo lo que se necesitaba para entrar a la subasta, estaba dispuesta a entregarle al sirviente. Acto seguido Nanaka y yo salimos de la mansión, y todavía no podía creer que el comercio de esclavos se llevara a cabo tan abiertamente en el reino. También me alegré de que todo saliera según lo planeado, y que Zan actuara exactamente como Nanaka había predicho. Nanaka también se sorprendió de que no usara mis puños para resolver las cosas, y comencé a burlarme de él por haber hablado mal. Cuando regresamos a casa después de eso, le pregunté a Nanaka si estaba seguro de esto, porque aunque podía borrar la marca de esclavo de él más tarde, no podía protegerlo mientras él fuera un esclavo. Nanaka respondió que Zan parecía subastar al chico, y que no dejaría que nadie lastimara su mercancía antes de la subasta. Añadió que lo hacía para expiar sus intentos de matarme, y luego bostezó de repente. Me di cuenta de que los animales son principalmente activos por la noche y duermen durante el día. Y en ese momento, Nanaka se transformó en un animal mientras dormía profundamente en mis brazos. Lo llevé de regreso al hotel del príncipe Julius nos esperaba. Le dije que la negociación había sido exitosa, y se sorprendió al escuchar que pude resolver la situación sin necesidad de golpear a nadie. Me enfurecí ante este comentario. Y entonces, Julius dijo que él también debería haber ido conmigo para presenciar este raro espectáculo, cuando resolví todo sin usar la violencia. Pero el príncipe de un país no podía salir a comprar esclavos. No tenía intención de discutir con él, por lo tanto tan pronto como acosté a Nanaka, decidí salir a tomar un poco de aire fresco. Julius dijo que él también estaba pensando lo mismo y se fue conmigo, manteniéndose cerca de mí en todo momento. Me sentí incómoda con esto. Pero Julius siguió siguiéndome, diciendo que tenía algunos asuntos en esta calle. Justo entonces, un vendedor de pasteles de manzana me llamó, diciendo que tenía una oferta especial para chicas lindas.
Dijo que si compraba una tarta de manzana me regalaría una manzana gratis. Y Julius decidió aprovechar esta oferta y también compró. A continuación, un vendedor de joyas intentó venderme algunas baratijas, y Julius también las compró, pero no olvidó regatear. Él también compró algo a una adivina sombría, y yo pregunté, ¿realmente tienes algún asunto en esta calle? Julius respondió que solo estaba bromeando, y me llamó linda por creerle una mentira tan obvia. Me enfurecí de verdad con él y golpeé una pared cercana porque no podía golpear al príncipe. Julius solo se rió y luego me dio una tarta de manzana que me hizo sentir como si estuviera volando al cielo. Julius luego se disculpó por haberme molestado, pero respondí que no podía comprar mi perdón con solo una tarta de manzana. Sin embargo, otra tarta de manzana más era suficiente, y lo perdoné rápidamente. Luego, noté que Julius estaba muy familiarizado con la disposición de la ciudad, y él respondió que a menudo se escondía para explorar la ciudad. Me preguntó cómo me sentía al ver el mercado, y noté que cuando Kyle a menudo me enviaba a comprar pan y mantequilla para su familia, no tenía mucho tiempo para contemplar mi entorno. Sin embargo, ahora que lo veo, el mercado parece ser un lugar alegre. Julius estaba feliz de que me gustara y dijo que cada vez que venía aquí, quería que vieras este lugar. Me pregunto si él solo me llevó a dar un paseo, porque quería que me divirtiera, y pensó que si me lo hubiera dicho directamente, no me habría disgustado tanto. De repente, Julius comenzó a divagar, diciendo que odiaba el aburrimiento. Desde que era joven, lo único que atraía su interés eran las cosas retorcidas y deformadas. Siempre estuvo rodeado de tontos nobles que querían complacerlo, y él tuvo que seguir actuando frente a ellos. Sin embargo, luego me vio, a quien no le importaba en absoluto. Además, también vio a su hermano acosándome. Por lo tanto, decidió hablar conmigo. Me dijo que podía quejarme con su padre si Kyle me acosaba, pero yo solo sonreí de manera extraña y le dije que acababa de contar una historia divertida. Ese fue el momento en que capté toda su atención y nunca dejé de parecerle interesante. Una vez más, dijo que encontraba aburrido casi todo en el mundo, pero que odiaba el aburrimiento. Esa es la razón por la que intentaba mantener cerca cosas interesantes, y ahora nadie le resulta más interesante que yo. Dicho esto, de repente se inclinó y me besó en la mejilla, y yo me sobresalté. Julius dijo que no era amor romántico tradicional, pero que estaba seguro de que le gustaba y que yo era muy valioso para él. Esa noche, mientras estaba sentada sola en mi habitación, todavía no podía creer lo que acababa de suceder. Me dejé caer en la cama, preguntándome si ese beso era solo otra de las bromas del príncipe para burlarse de mí. Al día siguiente, volví a ver a Zan, y le dije que le entregaría a Nanaka, pero que él tenía que cumplir su promesa. Él aceptó, pero antes de eso, exigió pruebas de que esa esclava era realmente una mascota. Le pregunté si me creía, y él respondió que solo era su política para confirmar la mercancía antes de aceptarla. Le ordené a Nanaka que se transformara, e inmediatamente se convirtió en un gato, un perro, o cualquier otra criatura. Zan estaba encantado de verlo, y en ese momento, un hombre grande y aterrador con colmillos sobresaliendo de su mandíbula inferior entró en la habitación. Me miró fijamente y le preguntó a Zan si yo era la esclava que habían recibido hoy. Zan le dijo al esclavo llamado Donovan que yo era su cliente y que la mascota era un esclavo. Nanaka claramente no estaba contento de verlo, y yo también me di cuenta de que Donovan era mitad hombre y mitad bestia, lo que lo convertía en un licántropo. Zan se disculpó por el comportamiento grosero de su esclavo y luego le dijo que se llevara a la mascota. Donovan pareció desconcertado al verlo y comentó que la mascota era famosa por su rápida regeneración. Le colocó un collar de metal alrededor del cuello de Nanaka y comenzó a arrastrarla, pero Nanaka se resistió, enfureciéndolo. Blandió el látigo espinoso en el aire para golpearla. Pero de repente, atrapé el látigo con mis manos desnudas. Le dije a Zan que sus sirvientes eran bastante obedientes, y que si no tenía el valor de castigarlos, yo podría hacerlo por él. Donovan solo resopló con desdén. E incluso Zan me despreció, diciéndome que no provocara a sus sirvientes, ya que él era un explorador de clase A en el pasado. Afirmó que necesitaba ser tan fuerte como un capitán de caballeros para derribarlo. Y le pregunté qué pasaba con eso. Se confundió y dijo que solo estaba preocupado por mí. Pero entonces Donovan declaró que ya era demasiado tarde. No permitiría que una mujer pisoteara su orgullo y decidió darme una lección. Comenzó a quitarme el látigo de las manos, pero ni siquiera podía sacarlo de mi firme agarre. Se esforzó más y Zan le dijo que no se burlara, ya que ninguna chica podría vencer a un hombre de una categoría de peso superior. Donovan respondió que estaba intentando seriamente dar lo mejor de sí. Y luego le pregunté a Zan si Donovan sería subastado. Respondió que mantendría a Donovan como su sirviente personal y entrenador de sus otros sirvientes. Y esa es una buena noticia para mí, ya que no tengo que preocuparme demasiado por él, perdiendo valor después de ser golpeado. Y entonces lancé a Donovan al aire, antes de que se estrellara contra el techo del desván.
Zan se quedó boquiabierto de asombro al ver esto, pero a mí no me importó. Me volví hacia Nanaka y le quité el collar, vi que estaba sangrando. Usé magia curativa para curar su herida y la abracé, diciéndole que volvería pronto a buscarla y que mientras tanto, soportara las dificultades que tuviera que enfrentar aquí. Me volví para hablar con el anciano sobre la ventana rota, y él dijo que no tenía que pagar por la reparación. Incluso me agradeció por haber enseñado una lección a Donovan, ya que él siempre fallaba en hacerlo por sí mismo. Cuando volví a la posada, vi un coche familiar estacionado afuera. Mi hermano salió de ese coche y estaba realmente enojado conmigo. Dijo que podría contarle toda la historia cuando llegáramos a la capital. Y cuando vi a Julius en el coche, maldije al inútil príncipe, que ni siquiera podía evitar que mi hermano nos encontrara. Cuando llegamos a la capital, Leo comenzó a beber mucho en la mesa de té, y nos preguntó a Julius y a mí si teníamos alguna conciencia mutua. Él preguntó cómo podíamos ser tan descuidados, pero Julius respondió que habían encontrado el lugar de la subasta de esclavos, así que todo estaba bien. Leo se calmó antes de decir que él también había investigado y descubierto que el primer ministro Godwin estaba organizando él mismo la subasta. Le dije que la subasta se llevaría a cabo en 2 días, y Leo entró en pánico, comenzando a planificar la gran tarea. Mientras tanto, comencé a mirar fijamente a Julius. Él sonrió suavemente y preguntó si quería comer pastel de manzana como el día anterior. Me enfadé con él sin ninguna razón, pero entonces Leo nos interrumpió, diciendo que ya tenía un plan. Primero, quería que volviera a casa, pero me negué, diciendo que era lo único que no podía hacer. Leo pensó que lo único que me impulsaba era golpear a Godwin en la cara, pero respondí que era mucho más que eso. Dije que desde que era joven, había visto a gente buena sufrir mientras los crueles malvados prosperaban. Creía que esos codiciosos malvados no podían ser castigados por medios normales, y que tenía que hacer algo con ellos a mi manera. Me levanté de repente y dije que los avaros y codiciosos eran el objetivo más satisfactorio para golpear. Leo y Julius tuvieron sus reacciones habituales ante mi tendencia a la violencia, y dije que los nobles a menudo ni siquiera podían vencer a los nobles. Pero como hija de un duque de alto rango, estaría bien. Julius estuvo de acuerdo conmigo, para decepción de Leo, quien temía que mi naturaleza violenta arruinara la reputación de la familia. Sin embargo, el problema mayor era que podría haber alguien del Imperio Vanquish allí en la subasta. Tanto Julius como yo nos tensamos al oír eso, ya que el Imperio Vanquish había tenido enemistad con nuestro reino de Palestina durante los últimos 300 años. Eran conocidos por ser brutales, solo respetaban la fuerza como el sistema jerárquico supremo, y eran gobernados por magos poderosos. Aunque las negociaciones de paz habían comenzado recientemente entre las dos naciones, Leo confirmó que la Fuerza Aérea Vanquish se había puesto en contacto recientemente con Godwin. Curiosamente, al mismo tiempo, Godwin estaba teniendo una reunión con algunos oficiales de la Fuerza Aérea Vanquish. Se enfadó conmigo por arruinar la fiesta de Kyle y sus planes, y ordenó a los caballeros que me eliminaran. El caballero pelirrojo aceptó de buen grado la tarea y voló sobre su dragón. Pero Godwin no estaba satisfecho con su actitud de suficiencia. Justo entonces, una chica le dijo que olvidara a esos magos y que viera lo que ella tenía. Ella apuntó un arma a Godwin, pero como el arma aún no se había inventado en este mundo, no sabíamos qué era. La chica nos dijo que era un regalo de la diosa Palmia, y Godwin sacó su collar, diciendo que ya teníamos un regalo de ella. No creíamos que esa lonja de calabaza ridícula pudiera hacer algo. Pero cuando la chica le disparó un jarrón con una pistola, se sorprendió hasta la médula. Esa chica no es otra que Tereneza, la novia de Kyle, y ella le dijo a Godwin que usara esta arma, que podía matar incluso a los enemigos más temibles, para ganar sus próximas batallas. Pero el video termina aquí. Recuerden darle like y suscribirse al canal. Gracias por seguir y hasta la próxima.